Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén todos muy bien. Y hoy día vamos a continuar ahora con el análisis de la situación de la Declaración de Independencia de Kosovo en el contexto de la materia que estamos estudiando, que es el Estado como sujeto de derecho internacional. Dentro de ese contexto, analizamos las clases pasadas los criterios que establece el derecho internacional para poder decir que estamos frente a un Estado. Dijimos que esos criterios no están en ningún tratado multilateral, sino que más bien se derivan de cierta práctica de los Estados. Particularmente nos referimos al Convenio de Montevideo de 1933, que se suscribió solamente en el contexto latinoamericano, pero que ha tenido una importancia más allá de ese contexto latinoamericano, y su importancia es que parece el único documento internacional, instrumento internacional, que señala los 4 criterios para hablar de un Estado bajo el derecho internacional. Hoy día nos vamos a referir a un tema bien interesante que tiene que ver con la secesión, es decir, el nacimiento de un nuevo Estado a partir de la división de un Estado existente. Y este tema es bien relevante porque no es que esto sea meramente teórico, sino que es una cuestión que se ha dado en la historia de los estados modernos. Y es una cuestión política que tiene mucha relevancia hoy, porque hay muchos estados en los que existen movimientos secesionistas, es decir, independentistas. Chile mismo es el producto de una independencia, de una declaración de independencia por parte de la población local. Y se separa entonces de la metrópoli. Antes éramos parte del Reino de España. Esto es algo que es un fenómeno que se da en todas partes del mundo. Tenemos movimientos secesionistas en muchos países de Asia, en el propio Latinoamérica, en África, en Europa, en Norteamérica. Así es que tenemos que analizar esta cuestión. Y para analizar esta cuestión, yo les pedí que revisaran la opinión consultiva de la Corte Internacional en el caso de la declaración de independencia unilateral por parte de las autoridades provisionales de Kosovo. Y para esos efectos yo les subí una opinión también que escribí, donde me pronuncio, explico un poco de qué se trata la declaración unilateral, qué es lo que dice la Corte, y algunas cuestiones jurídicas. Bien. Si me dan un segundo, porque tengo un problema de audio, pero denme un segundo y okay. A ver si ahora funciona mejor con esto. A ver. Ok. ¿Ustedes escuchan bien? Sí. Sí, profesora. Ya. Bien. Gracias, Josefa. Yo también los escucho bien. Ok. Pregunta entonces. ¿Cuál es la consulta que se somete a la Corte Internacional de Justicia y quién hace esa consulta en el caso Kosovo? Josefa, tú misma. Ah, perdona. Benjamín. La pregunta, si mal no recuerdo, la hacía la Asamblea General a instancia, como pedimento de Serbia, y consistía, esta parte no recuerdo específicamente, en establecer si es que la declaración de independencia de Kosovo, unilateral, era contraria a derecho.
ahí me confundo si es que era permitida o contraria. Como la pregunta. Perfecto. Ok, entonces esa es la pregunta. Como ustedes ven, cuando se realizan consultas a la Corte, en el contexto de su jurisdicción consultiva, no tenemos dos partes litigantes, ¿ya? Acuérdense, bajo la Carta de las Naciones Unidas, hay dos órganos que pueden solicitar opiniones jurídicas a la Corte. En primer lugar, la Asamblea General y también el Consejo de Seguridad. Y dice también la Carta que cualquier otro órgano, pero autorizado por alguno de estos dos. En este caso fue la Asamblea General. Últimamente, no, la verdad esto es de siempre, pero yo diría que se ha hecho más patente en el último tiempo. Últimamente, los estados que a veces no pueden ir al litigio ante la Corte, por diversos motivos, porque no hay aceptación de la jurisdicción u otros motivos políticos a veces, tratan de llevar los temas, que muchas veces son de carácter litigioso, pero los tratan de llevar a través de la jurisdicción consultiva de la Corte. En este caso, la situación política, el contexto político que rodea esta controversia, explica por qué Serbia decide someter a la Asamblea General una resolución, un proyecto de resolución, para que sea la Asamblea quien le haga la pregunta a la Corte. Y la pregunta es exactamente la siguiente. Esta es la pregunta. Corte, la declaración unilateral de independencia realizada por las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo, ¿está conforme con el derecho internacional? Entonces tiene razón Benjamín, porque con esa pregunta le está diciendo, ¿es lícita o es ilícita la declaración de independencia? Esa es la pregunta. Y la Asamblea General vota a favor de hacer la pregunta a la Corte. El sistema de votación en la Asamblea es de mayoría. Entonces, le bastaba una mayoría de los Estados miembros de la Asamblea Serbia para que se hiciera esta pregunta. Esto era muy relevante para la región de los Balcanes, era muy relevante para el propio Kosovo. ¿Qué pasa si la Corte le hubiera dicho a esta región de Serbia que se acaba de independizar que no puede? Eso habría tenido efectos políticos muy importantes dentro de la región. Pero además tenía una relevancia internacional para todos aquellos pueblos que tienen ánimos, digamos, ánimo de independizarse, que hay muchos. Piensen yo ya les decía la clase pasada, Escocia, Quebec, los chechenos, ¿verdad? En Rusia, los vascos, los catalanes, y así una serie de situaciones que ustedes pueden ver en el mundo. Entonces había mucha expectación, tanto de parte de esos pueblos, como de parte de los estados a los que pertenecen, porque toda esta situación, cuando uno tiene un movimiento independentista dentro del seno de su propio estado, es una cuestión política bastante compleja. ¿Ok? Bien. Así que esa es la pregunta que se hace a la Corte. Y esto se inserta en un tema que es más antiguo, y un tema que además se ha vinculado con derechos humanos. ¿De qué manera el tema de la independencia está vinculado con derechos humanos? ¿Y con qué derecho humano? ¿Puede ser con el derecho a la autodeterminación? Exactamente, con el derecho a la autodeterminación. Muy bien. La autodeterminación de los pueblos, o también a veces se traduce como libre, la libre determinación de los pueblos, hoy día está concebida como un derecho humano. Y además, como un derecho humano que tiene características erga omnes. Erga omnes significa que debe ser respetado
por toda la comunidad internacional de estados, ¿ya? Así que, en principio, uno podría decir, bueno, es un derecho humano. En la noción tradicional de derecho humano, nosotros decimos, los derechos humanos son derechos que tienen los individuos, las personas, incluso a veces las personas jurídicas y grupos de personas, contra su propio Estado. Pero, en este caso, estamos hablando de un derecho humano que además debe ser respetado por toda la comunidad internacional, porque es erga omne para todos, no solo para tu propio Estado. ¿Qué significará libre determinación? ¿Qué creen ustedes que es libre determinación? De los pueblos. Profesora, Josefa. podría ser como la libertad que deberían tener estos pueblos en vista de este derecho de definir como su propio sistema, ya sea como de Estado, su sistema político, su sistema económico. Exactamente. Eso es la autodeterminación de los pueblos, la libre determinación de los pueblos. Es el derecho de los pueblos a definir ellos mismos su propio destino político, cómo se quieren organizar políticamente. Eso también incluye la administración de su economía, la administración de sus propios recursos naturales. Bien. ¿Cuál es el problema que se suscita? El problema que se suscita es la pregunta, ¿en qué nivel opera este derecho de libre determinación? Porque una respuesta podría ser, bueno, la libre determinación opera, funciona dentro de cada estado. Esto quiere decir, la población de un estado, toda, tiene derecho a la libre determinación. Por ejemplo, Chile, ¿cómo ejercemos nosotros nuestro derecho humano de libre determinación como pueblo de Chile? Vamos a decir, bueno, todos los chilenos que cumplen un requisito que es ser ciudadanos, votan y deciden el destino político de esta nación, de este pueblo, que se llama pueblo chileno. Además, tenemos derecho a formar parte, a postular a cargos públicos, o sea, a participar del gobierno de nuestro país, y se supone que en base a los representantes que elegimos, ellos administran la economía de este país y los recursos naturales, y etcétera. Así es que uno podría decir, perfecto, Chile, al dar todos estos derechos políticos a su propia población, cumple con el derecho humano de libre determinación de los pueblos. Y nos quedamos ahí. Pero ustedes podrían decir, pero es que no me queda tan claro, o sabe que no considero que el derecho de libre determinación termine ahí. Me parece a mí que hay otras cosas que decir, hay otros aspectos que usted está dejando fuera. Entonces, ¿qué me dirían? ¿Qué aspectos a lo mejor estoy dejando fuera con esta explicación? El derecho a ser reconocido por la comunidad internacional. Claro, es un derecho erga omnes y por lo tanto es un derecho, lo único que yo hablé es respecto del Estado. El Estado de Chile, ¿verdad?, debe otorgarnos a nosotros, la población, como pueblo, todos estos derechos. Tú tienes razón, en la esfera externa, el mundo tiene que reconocerle al pueblo de Chile este derecho de autodeterminarse. Por lo tanto, supongamos que ocurriera una invasión. Nos invade otro país y nos anexa. ¿Ya? Esto es ficción, ¿verdad? Anexa a todo el pueblo de Chile y nos convertimos ahora en una región de Argentina. ¿Qué diríamos? Que además de que se puede haber violado el derecho de la independencia del propio Estado, ¿verdad? Y el estatus de Estado que tenía Chile, pero además se va a estar violando un derecho humano de la población de Chile. Va a ser anexada a otro Estado y ahora fíjense ustedes que ya no somos independientes. Ahora formamos parte de otro país. Claro, se habría violado nuestro derecho de libre determinación. Esto que dice Gustavo es interesante
porque es más, esto ha llegado a la Corte Internacional de Justicia. Les voy a dar un caso exactamente en que el reclamo es que se ha violado el derecho de libre determinación por anexión, por invasión de otro estado a un territorio. Por ejemplo, hay en el Pacífico, perdón, en el Pacífico Índico, perdón, en el Índico creo que queda, tenemos una isla que se llama Timor. Esta isla queda en el archipiélago de lo que es Indonesia. Es decir, es parte de las islas de ese archipiélago. Indonesia es un país archipelágico compuesto de varias islas. Bueno, la mitad de la isla de Timor, el lado oriental, fue colonia portuguesa. Y hasta adentrado el siglo XX, siguió siendo una colonia portuguesa. Pero ustedes saben que todo esto de la colonización, la existencia de colonias, el derecho internacional promueve que ese sistema vaya terminando gradualmente. La Carta de las Naciones Unidas reconoce la existencia de estas situaciones en que algunos pueblos están sometidos a un dominio colonial. Y para terminar con eso, bueno, en todo caso el derecho internacional es, como yo les he dicho, tiene una raíz bien imperialista. Entonces, en sus orígenes el derecho internacional no vio como algo malo el imperialismo y el tener colonias. Al contrario, en una visión muy paternalista europea, se veía que esto era un bien, una bondad respecto de ese pueblo sometido al control de otro Estado, porque acuérdense, incluso la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 38 de las fuentes, habla de naciones civilizadas. Y yo ya les señalé, eso quiere decir, al contrario, que hay naciones no civilizadas. Bueno, sí, estaba esa idea en el origen del derecho internacional de que hay pueblos civilizados y pueblos no civilizados. Un minuto. Pero no, me harto ruido eso, y estoy en clase. Ok. Por lo tanto, por eso se explica este sistema de los mandatos, los protectorados, etcétera, que básicamente consistía en someter a un pueblo que se consideraba menos civilizado, menos desarrollado, ponerlo bajo dominio colonial, porque se consideraba que no estaban preparados para regir sus propios destinos. Eso es el colonialismo. Bueno, en los años 60, Naciones Unidas comienza a promover la descolonización. Y ahí surge la idea de que la autodeterminación de los pueblos es un derecho humano. Y la idea es que esta descolonización se produzca en forma pacífica, que no haya una guerra de independencia y que los países colonialistas empiecen a otorgar estos derechos a las naciones que están bajo dominio colonial. Por eso Portugal se retira de Timor Oriental, para que Timor Oriental ejerza su autodeterminación. ¿Cómo se ejerce? Bueno, en el sistema de Naciones Unidas, la metodología que ellos idearon era que tenía que haber una decisión. Normalmente esa decisión se puede realizar a través, por ejemplo, de un referéndum, de un plebiscito, y que el propio pueblo diga, quiero o no quiero la independencia, quiero seguir viviendo en el régimen colonial, o quiero anexarme, es una alternativa, quiero anexarme a otro país. Por ejemplo, Camerún del Norte, que también hay un caso en la Corte de Camerún del Norte, en África. Camerún del Norte estaba administrado por el Reino Unido. Ellos tuvieron un plebiscito y la decisión de autodeterminación, porque la tomaron ellos, fue, me quiero anexar a Nigeria. Perfecto, ellos no querían ser un pueblo independiente y se anexaron a otro. Eso es algo que puede ocurrir. Lo importante es que sea una decisión del pueblo consultado. Timor Oriental entonces estaba en esta condición y querían ser independientes.
Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que los invadió Indonesia. Entonces, cuando se retira Portugal, llega a Indonesia y ocupa por la fuerza armada a Timor Oriental y los subyuga a la regla Indonesia. No se les permite entonces ejercer su libre determinación. Eso se transforma en un caso. Pero no contra Indonesia, porque Indonesia no reconocía la jurisdicción de la Corte. Se transforma en un caso cuando Indonesia y Australia celebran un tratado de delimitación marítima, que incluye la proyección marítima de Timor Oriental. Y entonces Portugal alega que Australia, al avalar esta situación de la ocupación de Indonesia, de Timor Oriental, es Australia el que está siendo cómplice de esta violación de la libre determinación. Y por eso demanda a Australia, porque Australia sí reconocía la jurisdicción de la Corte. Ese es el famoso caso Timor Oriental. La Corte finalmente en ese caso se declara sin jurisdicción. ¿Ya? Sin jurisdicción, sin embargo, en la sentencia donde declara que no tiene jurisdicción, finalmente para conocer de lo sustantivo, sí da muchas pautas de lo que es el derecho de libre determinación o de autodeterminación. Y ahí es donde lo cataloga como un derecho que es erga omnes, que le obliga a todos. Es decir, en principio sí obliga a Australia también a reconocer y respetar la autodeterminación de los timorenses orientales. Bien, esa es una situación, ven ustedes, en que entonces el derecho de libre determinación no solo obliga al Estado del territorio, sino que a todos los estados del mundo. La pregunta ahora es, en el caso de la secesión, esta es la pregunta, un pueblo que vive que no tiene la independencia, que vive de alguna manera dentro de otro país, ¿tiene derecho a independizarse de ese país en base al derecho de libre determinación? Dicho de otra manera, ¿hay un derecho de secesión? ¿Hay derecho a separarme? Y eso es lo que va a tener que responder la Corte Internacional de Justicia en el caso Kosovo. ¿Tienen derecho la población de Kosovo organizada en estas instituciones provisionales de autogobierno? ¿Tienen derecho a decir, me independizo? Esa es la pregunta. ¿O es una ilicitud? ¿Qué creen ustedes que dijo Serbia? ¿Qué argumentos mostró Serbia? Claro, Serbia se opondría. Entonces ahora, ¿qué argumentos tendrá Serbia para decir, me pongo? Que, por ejemplo, imagínense que el pueblo mapuche, en el sur de Chile, mañana declara su independencia. Chile, por supuesto, ¿qué va a decir? Me opongo, ¿verdad? Entonces veamos los argumentos. Emilia. En el caso vi que usaron el argumento de principio de protección e integridad del Estado y también Claro. un acuerdo que habían hecho antes la resolución del Consejo de Seguridad. Muy bien. Entonces tenemos estos dos argumentos. Vamos a partir hablando un poco de esto de que hay una resolución del Consejo de Seguridad. ¿Qué número es esa resolución, Emilia? 1244. Ya. Resolución 1244 del año 99. Es una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, esto no es casualidad, todos sabemos que en los Balcanes hubo una situación tremendamente difícil, hubo una guerra civil después de la caída del muro y donde las provincias que formaban parte de la antigua Yugoslavia, algunas declararon su independencia y dentro de esas que declararon su independencia también habían subgrupos que no querían permanecer con ellos y dentro de esta guerra civil, que hubo genocidio y todo, porque también hubo
el intento de hacer una limpieza étnica, era una guerra que tenía cuestiones raciales y religiosas. Dentro de eso, en el mundo, en el año 96, es decir, 4 años después de esta guerra civil, ya se empieza a ordenar un poco cómo va a ir quedando y se va a ir desmembrando la ex Yugoslavia. Por ejemplo, Croacia es uno de los primeros que se declara independiente y perfecto, se separa y rápidamente adquiere este estatus de nuevo Estado. Pero en el caso de Serbia, de Bosnia-Herzegovina, ahí fue más duro porque los serbios querían tener de alguna manera el liderazgo y la hegemonía en una zona donde no había hegemonía ni racial ni religiosa. Entonces Serbia, queriendo imponer una limpieza racial serbia, atacó mucho a los grupos musulmanes que habitan en esa zona, a los bosnios, a los kosovares, que también son musulmanes. Entonces, fue muy cruento todo esto, y finalmente, entonces, Serbia se convierte en un nuevo Estado, es la sucesora serbia de la antigua Yugoslavia, y el problema son las regiones que quedan dentro de este territorio, donde está Kosovo, por ejemplo, que acusa, bueno, demasiados abusos por parte de Serbia, limpieza étnica, matanza de todos los hombres jóvenes y adultos, y todas las atrocidades que hemos visto de la guerra de Yugoslavia. Entonces Kosovo se mantiene como un pueblo bastante rebelde frente a la hegemonía serbia. Y continúa entonces el uso, esta guerra civil, digamos, dentro, en relación con Kosovo. Ya a esas alturas, Naciones Unidas había decidido intervenir, lo que no hizo durante los primeros años de la guerra civil y del desmembramiento de Yugoslavia. Finalmente, en esta época, estamos en el año 99, decide intervenir Naciones Unidas y este territorio queda sujeto a un régimen especial creado por las propias Naciones Unidas, dentro del ámbito de una operación de paz. ¿Ya? Después, en algún momento vamos a explicar qué son las operaciones de paz. Entonces, no es un ataque por parte de Naciones Unidas, sino que es podríamos decir, una administración que se realiza y una intervención que hace Naciones Unidas con cascos azules en todo caso para mantener el orden, para evitar que los grupos sigan peleando, pero además tiene un aspecto jurídico. El aspecto jurídico es la resolución 1244 del año 99 del Consejo de Seguridad, que establece un régimen provisional para Kosovo, de tal manera de contribuir a la pacificación. Este régimen provisional consiste en que Kosovo va a gozar de cierta autonomía dentro de Serbia, que va a haber un parlamento kosovar. O sea, es un buen grado de autonomía para que el pueblo kosovar sienta que de alguna manera está rigiendo su propio destino. Junto con ello, Serbia va a tener ciertas obligaciones respecto de Kosovo. La primera y más importante, debe abstenerse del uso de la fuerza. Debe pacificarse esta zona y debe desmilitarizarse Kosovo. Bien, y esto va a durar un tiempo hasta que se pueda consensuar entre ambas partes, los kosovares y Serbia, una solución pacífica. Ya, esa es la resolución 1244. Como ustedes ven, y esa resolución tiene también un principio muy importante, que es el principio de que se respetará la integridad territorial de Serbia. Entonces, es difícil leer, no es difícil leer, pero es difícil entender cómo va a funcionar eso en la solución final, porque lo que dice es, bueno, mientras tanto, se respetará la integridad territorial de Serbia.
Obviamente que a Serbia le importa mucho que esto no vaya a terminar en la independencia de Kosovo. Bien, voy a dar dos palabras que tengo ahí pedidas. Una de Josefa y la otra de Gustavo. Josefa. Sí, profesora, tenía una pregunta con respecto al derecho humano de la autodeterminación de los pueblos. ¿Se podría decir que también podría tener un carácter de jus cogens o solo erga omne? O- Bueno, hoy día hay mucha literatura para señalar que también es jus cogens, que no se puede derogar, negar el derecho de autodeterminación de los pueblos. ¿Ya? Así es que sí, también es jus cogens. Gustavo. Sí, es sobre el hecho de que si no hubiera estado esta administración o este régimen provisional, ¿Serbia hubiera utilizado la fuerza? Claro, probablemente sí. Serbia, bueno, ya tenía precedente de haber sido muy violento con todos aquellos que no querían subyugarse a Serbia. De hecho, dense cuenta, o sea, esto fue tan cruento que tenemos una corte penal para la ex Yugoslavia por todas las atrocidades que cometieron los serbios. Todos esos generales, Mladić, etcétera, que cometieron genocidio en el fondo, han sido juzgados por el Tribunal para la ex Yugoslavia. Entonces, claramente Serbia habría usado la fuerza. De hecho, estaba usando la fuerza hasta cuando llega la intervención de Naciones Unidas. El tema es que ahora Serbia está sometido, y esto es bien interesante lo que tú dices, Gustavo, Serbia está sometido a la resolución 1244. Es una resolución del Consejo de Seguridad. Obliga a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Por lo tanto, obliga a Serbia. Y lo que dice ahí es pacificación, desmilitarización. Serbia, si hubiera usado la fuerza, habría violado una norma expresa que le prohíbe usar la fuerza, que es la resolución 1244, además de todas las normas de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho consuetudinario. Entonces Serbia se habría puesto en la ilicitud. Eso, y por eso tu pregunta es muy importante, eso es lo que mueve a Serbia a no usar la fuerza y elegir el camino del derecho. El camino del derecho fue, voy a convencer a la Asamblea que pida una opinión consultiva. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver que uno de los argumentos de Serbia es que los propios kosovares también están violando la resolución 1244. Ya, ese es uno de los argumentos. Dos, también está señalando que los kosovares están violando un principio de los estados básico que se llama principio de la integridad territorial, ¿verdad? Bien, esos serían los argumentos de Serbia. ¿Cuáles son los argumentos de las autoridades provisionales de Kosovo? Porque las autoridades provisionales de Kosovo se declararon independientes, dijeron, somos un nuevo Estado. Y como esto es una opinión consultiva, aún si no son Estado, pueden intervenir y probablemente la Corte los quiere escuchar. Así es que fueron escuchados y presentaron sus argumentos. Dentro de esos argumentos, los kosovares, bueno, obviamente señalan, yo no estoy violando el derecho internacional. ¿Y qué dijeron? Dijeron, los pueblos oprimidos tienen derecho a la independencia. Y eso es súper interesante porque es la primera vez que la Corte va a tener que pronunciarse sobre una pregunta muy interesante. Y la pregunta es, ¿hay derecho a la secesión? Es decir, la libre determinación de los pueblos involucra el derecho a separarse. Imagínense cómo estaban todos los pueblos que tienen estos deseos independentistas mirando lo que iba a decir la Corte. Los catalanes, los vascos, los escoceses, los quebecois, todos mirando porque obviamente que les habría encantado
que la Corte dijera, hay un derecho de secesión. ¿Ya? Bien. Pregunta. ¿Qué dijo la Corte al final sobre esta difícil pregunta? Súper política. ¿Ya? ¿Qué dijo la Corte? Gustavo, ¿quieres intentar tú? Y después Josefa. Me he visto por ahora porque Ya. no llegué hasta ahí en el texto. Ok. Emilia. Dijo que, o sea, se limitó a establecer que no violaba una norma, pero no dijo si podía ser calificado como un Estado. Como que eso era algo más fáctico en los hechos y que no se podía referir a algo político. Ok. Eso es la decisión final a la que llega la Corte, ¿ah? En toda esta argumentación que hace, que es una argumentación muy interesante porque es muy conceptual. Entonces, vamos a ir tratando de ver paso a paso cómo va pensando la Corte. Entonces, primero, Emilia, antes de pasar a la conclusión, porque lo que me acabas de decir es como la conclusión a la que llega la Corte, primero vamos paso a paso. Primero, Kosovo le dice, tengo derecho a la secesión, ¿ya? O sea, tengo derecho a independizarme. ¿Qué dice ahí exactamente la Corte de si en derecho internacional hay un derecho general a separarse? ¿Sí o no? Emilia. No estoy segura, pero creo que no respondió eso. Supongo Sí que dijo que no. respondió. Ah, Dijo que no. Sí, dijo que no. Dijo, no hay un derecho general a la secesión. Así es que, ¿qué se sigue de esto? Se sigue que los escoceses no tienen derecho a separarse. Se sigue que los catalanes no tienen derecho a separarse. Se sigue que la gente que vive en Quebec, los quebecois, no tienen derecho a separarse de Canadá. Eso está diciendo la Corte. Y aquí es muy relevante cómo uno entiende las palabras, los conceptos, ¿ya? Porque la Corte fue muy cuidadosa y dijo, no tienen derecho en el sentido de un derecho con una obligación correlativa. Es decir, cuando uno tiene un derecho, hay otro que tiene una obligación, ¿verdad? Normalmente, como en una compraventa, yo tengo derecho a la cosa, ¿verdad? A que me entregues la cosa, porque el vendedor entonces está obligado a entregarme la cosa. Mi derecho tiene una obligación correlativa de mi co-contratante, ¿verdad? Ya. En ese sentido, la Corte dijo, no hay derecho a la secesión. Los estados no tienen por qué aceptar ni ayudar a que los grupos independentistas se separen. Así que no tienen derecho. ¿Ya? Y de hecho, si uno mira el derecho constitucional ahora de los estados, se va a dar cuenta que la Constitución de Canadá, y de hecho hubo una pregunta constitucional en su momento a la Corte Suprema de Canadá, de si Quebec tenía derecho o no a hacer un plebiscito de separación. ¿Y qué creen ustedes que contestó la Corte Suprema de Canadá a esa pregunta? Obviamente que no. Obviamente que dijo, no. A ver, nada que ver aquí. La Constitución vela por la integridad del Estado de Canadá. Es inconstitucional que un grupo de personas diga, me separo, porque atenta contra esa integridad territorial que la propia Constitución protege. Así que como una cuestión de derecho interno constitucional, tampoco hay derecho a la secesión. Y ahora la Corte está diciendo, y desde el punto de vista internacional, tampoco hay derecho a la secesión.
como una cuestión general. ¿Ok? Los estados no están obligados a permitir que se les separen grupos de personas. Es más, los estados, fíjense ustedes, que incluso pueden usar la fuerza para evitar el desmembramiento de sus territorios y de su población. O sea, si hay un movimiento secesionista, ¿se podría tratar de evitarlo por la fuerza? Y la respuesta es sí. Sí, obviamente respetando los derechos humanos de estas personas. Es decir, no puede llegar y decir, voy a asesinarlo a todos, pero por la fuerza me refiero, por la fuerza pública. Es decir, se puede mandar a la fuerza pública a evitar que una parte del territorio tenga esta secesión, respetando los derechos humanos. O sea, no puede, tiene que respetar el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, ¿verdad? Pero es un delito. Dentro de los países, es un delito separarse. ¿Ok? Eso es lo que el derecho internacional le permite a los estados que regulen. No es contra los derechos humanos. ¿Qué van a decir los países? ¿Se acuerdan que acabo de hacer la pregunta? ¿Qué diría Chile si el pueblo mapuche se separa? Chile diría, a ver, yo no he violado la autodeterminación de los pueblos del pueblo mapuche. ¿Por qué? Y aquí viene una pregunta súper fundamental. Chile va a decir, porque el pueblo mapuche es parte de la población de Chile y tiene todos los derechos políticos que tiene cualquier habitante en Chile. Ellos pueden participar de las elecciones, pueden ser autoridades, elegidas autoridades, el derecho no los discrimina, se les aplica a todos por igual, tienen acceso a todos los bienes, tienen acceso a todos los servicios públicos, etc. Ellos son parte de Chile, es el pueblo de Chile el que tiene autodeterminación. Eso diría Chile, ¿ok? Y aquí viene una pregunta difícil, porque resulta que la autodeterminación no termina como con esta simple respuesta de decir todos los chilenos tenemos autodeterminación y la ejercemos a través de las reglas constitucionales de nuestro país, punto. No. En la evolución de la autodeterminación hoy día, el concepto crítico es, el concepto más importante es, ¿qué es una unidad de autodeterminación? ¿Es un país entero con toda su población, con 20 millones de habitantes en Chile? Y la respuesta es que no es tan fácil. Por una parte sí, los 20 millones tenemos derecho a autodeterminación como chilenos. Pero luego viene el tema de que el concepto de pueblo o el concepto de nación va mucho más allá del concepto de ciudadanía y de nacionalidad. Entonces, hay unidades de libre determinación, como por ejemplo, pueblos indígenas pueden ser unidades de libre determinación. El pueblo mapuche puede ser una unidad de libre determinación. Los quebecois en Canadá, que se sienten minoría, pueden ser una unidad de libre determinación. Los escoceses, que tienen su propio idioma, su propia cultura, su propia historia, y su propio territorio, en el sentido de que es donde históricamente ellos evolucionaron, se desarrollaron como pueblo, también es una unidad de libre determinación. Y aquí viene la pregunta difícil. Y entonces, ¿en qué consiste la autodeterminación de los pueblos para cada unidad dentro de un Estado? Ya, y ahí vienen múltiples respuestas. Bueno, tienen que tener más autonomía, hay que respetarles sus condiciones particulares, por ejemplo, hay que respetarles sus idiomas, hay que respetarles la cultura, su religión, no tienen que ser oprimidos, es más, tienen que tratar de que ellos tengan, se les permita este desarrollo como pueblo, aun cuando son parte de otro país, o sea, o dentro de un país, no de otro país, sino que dentro de un país. Y eso es lo que hoy día sucede en muchos países. Miren Nueva Zelanda con los maorí, miren Australia con los pueblos indígenas australianos, bueno, miren las autonomías españolas, ¿verdad? Que les permite a cada región bastante autonomía, gobiernos locales, decidir una serie de cosas por ellos. Entonces parece que esa es la manera, ese es el paradigma de ir combinando esto, de que hay autodeterminación, pero por otro lado hay integridad territorial. Así es que parece que la autodeterminación de cada unidad
se tiene que desarrollar dentro de lo que serían los países, respetando el principio de la integridad territorial. Entonces ahí la Corte dice, por lo tanto mi respuesta es que la autodeterminación no involucra un derecho de secesión. Así que no lleva envuelta el derecho a independizarse, pero como derecho, es decir, el país no tiene la obligación correlativa de aceptar la independencia. Eso es, ni de ayudar a esa independencia. Es más, la puede catalogar como delito, como ocurre en todas las partes del mundo. ¿Ok? Bien. Eso es lo primero. Hay una excepción, eso sí. La Corte dice, pero hay una excepción. Hay una excepción en que la autodeterminación sí involucra derecho a la independencia. ¿Qué situación sería esa? Senjin, ok, ¿qué situación podríamos tener de un pueblo que en base a la libre determinación tiene derecho a independizarse? Aparte de un pueblo que ha sido invadido. Bueno, por ahí, un pueblo invadido, subyugado, colonizado y abusado. Efectivamente. Porque muchos países en Asia se independizaron gracias a eso, usando esas normas. Exactamente. Entonces, en el caso de los pueblos bajo dominio colonial, es decir, fuimos invadidos por otro, nos aplastaron, nos han abusado, nos quitaron lo que era nuestro. Entonces, en el contexto del colonialismo, sí pueden independizarse. Entonces, en el caso de los pueblos oprimidos bajo yugo colonial, existe el derecho a la independencia. Esa es la única excepción que reconoce la Corte. Ahora, ¿es Kosovo? ¿Está Kosovo en esa situación? ¿Qué dice la Corte? Bueno, la Corte dice que no. Dice, no, Kosovo hoy no está en esa situación. Porque miren el régimen constitucional bajo el que vive hoy día. Ese régimen constitucional en verdad está constituido por la resolución 1244. Kosovo hoy día tiene un parlamento, se desmilitariza la zona, tiene mucha autonomía, decide muchas cosas que tienen que ver con su vida diaria. Serbia ya no tiene el yugo colonial porque ahora está bajo un régimen supervisado por Naciones Unidas. Así es que dice, Kosovo no tiene derecho a la secesión como pueblo colonial oprimido, porque hoy día no lo es. Ya, punto para Serbia. Entonces Serbia hasta ahora está muy contento porque hasta ahora va bien la decisión de la Corte. Pero nos falta una patita. Pero la Corte dice, bueno, esto es con respecto al derecho a la secesión, pero en el contexto de derecho-obligación correlativa. La pregunta que me hicieron, dice la Corte, es si la declaración de independencia de Kosovo, de las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo, ¿es lícita o ilícita? ¿Ya? Pero ¿qué pasa, dice la Corte, si yo, en vez de preguntarme si es un derecho, me pregunto si la declaración de o trato de ver qué normas estaría violando una declaración de independencia como declaración? ¿Está violando algo esta gente de Kosovo que dice, somos independientes? ¿Estamos violando el derecho internacional? ¿Es un ilícito? Y se pone a buscar y dice, bueno, la verdad es que no encuentro nada en el derecho internacional que diga que una declaración de independencia, un intento de independencia, sea ilícito. A diferencia del derecho nacional, donde la Constitución puede decir, es ilícito que usted se quiera separar porque eso es una sedición, ¿ya? A diferencia de eso,
parece que en el derecho internacional no hay ninguna norma que declare que declarar la independencia es ilícito. Así es que, si nos damos cuenta, la Corte empieza a mirar esto desde otra óptica. No es un derecho, en el sentido de que el Estado del territorio no está obligado a aceptar que grupos se les declaren independientes. Pero la mera declaración no es ilícita porque parece que no está violando nada. Entonces la Corte, y aquí viene lo conceptual, la Corte en verdad mira la declaración de independencia que pueda hacer cualquier pueblo en el mundo, lo mira como una libertad. Casi como la libertad de expresión, ¿ven ustedes? Entonces uno podría decir así, tengo libertad, un grupo, ¿tiene libertad de declararse independiente? Sí. ¿Tiene libertad de intentar convertirse en un nuevo Estado? Sí. Salvo que yo encontrara una regla que dijera, no, tienen que respetar algunas normas. Y ahí viene el tema. ¿Y tienen que respetar la integridad territorial? Porque cuando uno se separa no está respetando la integridad territorial. Y ahí la Corte dice, es que la integridad territorial se debe respetar por estados, entre estados. O sea, un grupo que declara la independencia, obviamente que atenta contra la integridad territorial, pero la integridad territorial no es una obligación que pese sobre cada uno de nosotros. Es entre estados. Así es que decide la Corte en una decisión muy, muy criticada también, pero yo la encuentro bien buena. Decide que en materia de declaraciones de independencia no hay un derecho a independizarse, pero que no hay ninguna norma del derecho internacional que prohíba a este grupo de gente que se llama Autoridades Provisionales de Kosovo simplemente ejercer una libertad, que es declararse independiente e intentar ser independientes. Ahora, eso no quiere decir que los reconozca como Estado. No quiere decir que la Corte va a decir, y cumplen todos los requisitos de Estado. No, ahí la Corte dice, mire, sobre esa pregunta de si Kosovo logra o no logra convertirse en un Estado, eso es una cuestión fáctica. Eso veremos si ocurre o no ocurre. Tienen que tener poder, tienen que cumplir con los 4 requisitos y eso se verá en el tiempo. Los estados no nacen así de un día para otro, son procesos. Lo vivimos nosotros como Chile cuando se declaró la independencia, ¿verdad? No es que al otro día éramos un país independiente, sino que tomó varios años decir, perfecto, por fin cortamos el yugo de nuestra relación con España. ¿Ya? Hay un proceso. ¿Puede iniciar ese proceso un grupo de personas en el mundo sin violar el derecho internacional? Sí. ¿Van a violar el derecho nacional? ¿El doméstico? Sí. ¿Y lograrán convertirse en un Estado? Veremos. Veremos si logran tener suficiente fuerza para convertirse en un Estado. Entonces la Corte determina finalmente que no se ha violado el derecho internacional porque solamente ejercieron una libertad. Pero me falta una patita de este análisis nada más. La patita es la resolución 1244 que mencionó Emilia al principio. Porque el último argumento que quedaba a responder es, ok, ya, no violaron el derecho internacional general. Están solo ejerciendo una libertad. Pero podían ejercer esa libertad en el contexto de la resolución 1244, que es el marco constitucional que tienen. Porque es loco aquí, porque la resolución de la Consejo de Seguridad es una regla de derecho internacional, pero que a su vez, en el caso de Kosovo, es el orden constitucional que Naciones Unidas le dio a esta región. Entonces la pregunta es, ¿violaron las autoridades provisionales de Kosovo la resolución 1244? Josefa, tú que tienes la mano levantada. Sí, pero era para una pregunta. Está bien, está bien. Mira, hazme la pregunta y después igual trata de responderme. Que
esta libertad no implica a su vez una obligación correlativa de no intervenir, porque yo, como lo veo, de no existir esa obligación correlativa, entonces no sería tanto una libertad, porque si yo tengo una libertad, existe otra parte que tiene la obligación de darme esa libertad, porque al final, ¿qué es la libertad si no es reconocida por los demás? Claro, la obligación sería solamente no interferir con tu libertad, no acallarte, no meterte preso porque dijiste, bueno, ahí estamos en cuestionamiento. Meterte preso porque dijiste me declaro independiente, ¿ya? Pero no simplemente permitirte hacerlo sin la obligación de reconocértelo. Pero el derecho doméstico puede convertir eso que tú estás haciendo en una norma, o sea, en una infracción al derecho doméstico, que incluso puede llevar cárcel, ¿ya? Pero esa cárcel te la va a imponer el derecho doméstico. Para el derecho internacional tú ejerciste una libertad. Solo que el derecho internacional le permite a los estados proteger su integridad territorial. De eso se sigue que puede ser un delito de sedición. ¿Ya? Bien. Ahora, Josefa, dime, ¿había alguna norma de derecho que fuera derecho internacional y derecho doméstico que le prohibía a los kosovares declarar su independencia y separarse de Serbia? No lo sé, profesora. ¿Alguien? Porque sí hay una norma por ahí, que ya la hemos dicho. ¿Qué decía esa norma? ¿Benjamín? Sí, o sea, es que depende, porque la norma, que era justamente la resolución, decía que para que se declarase la independencia de Kosovo, los órganos oficiales de ese lugar tenían que contar con el consentimiento de Serbia. Pero esa norma Exacto. no decía nada más de la gente que no era parte de esos órganos oficiales. Claro, muy bien. Entonces, sí hay una regla. La resolución 1244, que para estos efectos es como derecho constitucional, pero además es derecho internacional, que dice que hay que respetar la integridad de Serbia. O sea, no puede haber independencia como solución final para Kosovo sin el consentimiento de Serbia, y que no lo tienen esta gente. Entonces, por eso Serbia dijo, se violó por esta gente, se violó la resolución 1244. Y Benjamín nos dice, pero la Corte fue muy pilla, porque en el fondo dijo, pero ¿a quién obligaba la resolución 1244? Obliga a los órganos creados por la 1244. Ese órgano era el Parlamento de Kosovo, este Parlamento regional de Kosovo. Ellos no podían declarar la independencia, pero resulta que aquí tenemos un ente que no es el Parlamento, aunque está formado por la misma gente, pero no está actuando como órgano parlamento, está actuando como, ¿cómo se nombraron ellos? Instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo. Ese es el ente. Y la Corte, en un juego bien legalista, dijo, no, ellos no son no son los obligados son el Parlamento, por lo tanto, la resolución 1244 no se le aplicaba a ellos porque no son esa persona. Y con eso entonces, la Corte dio una opinión consultiva que le ayuda a Kosovo en el fondo. Le ayuda a poder seguir en este proceso de conseguir su independencia y conseguir convertirse en un Estado. Perdió Serbia. Con una decisión que yo la encuentro muy bonita desde el punto de vista del derecho. Que aquí ustedes se dan cuenta que todos los conceptos significan algo y tienen consecuencias en el mundo, y que no es lo mismo un derecho con su obligación correlativa que una libertad con una mera obligación de dejar hacer. ¿Ya? Así es que, bien, esa es la resolución del caso Kosovo. Espero que les haya quedado claro el análisis. Igual está el comentario subido al sitio.
de los cursos. Y bien, terminamos aquí la clase de hoy. Estaba dándome cuenta que la prueba parcial es el último día de clase. ¿O no? No, El es 11. el 11. Sí. El 11 de junio. De De junio, junio. ¿Y cuándo es el último día de clases? como el 25. 25. Algo así. Ah, estamos bien entonces, estamos bien. Porque yo dije, ¿cómo va a ser? Bueno, pero es bien tarde. O sea, les hago la prueba, tenemos una semana de clase y después el examen. ¿Verdad? Ya, Profesora, ok. Es que eso tiene un Eh, problema, que es mucha materia. Josefa. sí, le quería consultar si sabe cómo va a ser la metodología de la parcial. Sí, lo sé, va a ser escrita. ¿Ya? Y normalmente yo les pongo algunas preguntas y un caso. ¿Ya? Es mucha materia. Así es que déjenme pensarlo, ¿ah? Déjenme pensar si a lo mejor trato de determinar algunas materias más relevantes, porque siento que si no va a ser como un examen. Casi como un examen, porque va a cubrir todo. Entonces, déjenme pensarlo, Josefa. Gracias a tu pregunta, lo voy a pensar durante el fin de semana y el lunes les respondo en qué me voy a enfocar para la prueba. ¿Ya? Muchas gracias, profesora. Acuérdenme el lunes, porque si no se me va a olvidar. ¿Ya? Ok. No he visto el chat y hay como 10 cosas en el chat. Ya. Bueno, algunas cosas no las respondí del chat. Ok, listo. Nos vemos el lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Gustavo, ¿alguna cosa final que tienes la mano arriba? Sí, en el caso del estudio nos enfocamos en los casos como para tomar en cuenta las resoluciones que... Para empezar a estudiar, lo que está subido a la página, se supone que eso es la literatura obligatoria que ustedes tienen que leer. ¿Ok? Ahora, los casos yo no quiero que los conozcan en súper detalle. Por ejemplo, la opinión consultiva de Kosovo no es en súper detalle, pero básicamente con esta clase ustedes pueden ya saber qué cosas del caso Kosovo son importantes. ¿Ok? Así que lean todos los casos así. Todos los casos, en el fondo, tienen que concentrarse en los párrafos que ustedes saben que son importantes para el curso. ¿Ya? Sobre algunas de las materiales de doctrina, claro, algunos son largos. Léanlos también en diagonal, mirando qué es lo que realmente les sirve. Normalmente lo que les sirve son las definiciones, ciertas características de determinadas instituciones, etc. No les voy a preguntar los documentos de doctrina ni de memoria, ni qué dijo en el párrafo tanto, ni la página tanto. ¿Ya? Eso. Los casos son todos importantes, tienen que conocerlos. Ya, listo. Hasta el lunes, que estén muy, muy bien. Chao. Gracias, profe. Ya, profe, que Chao, Gracias, profe. profe. Chao, profe, que Gracias. estén. Gracias. Nos vemos. Profe. Hasta... Chao, profe.